Free audio post-production by alphonic.com. A Voces que Conectan, el podcast donde reflexionamos sobre el poder del lenguaje oral y su papel fundamental en la educación secundaria. Hoy nos acompañan las docentes en formación: Celina Flores Yáñez, Leyenda Segundo Cárdenas, Lluvia Cruz Reyes, Evelyn Sánchez Durán y Belén García Plata, estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español de la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, donde estaremos abordando por qué el lenguaje oral es un medio común del ser humano y cómo podemos, como docentes, fomentar la oralidad de forma creativa y efectiva en nuestros estudiantes. Así es, sabemos que el lenguaje oral es la base de la comunicación humana y la puerta para el aprendizaje y la construcción social. A lo largo del semestre, hemos estudiado cómo el lenguaje no es solo un canal de transmisión, sino un proceso dinámico y esencial para la vida en sociedad, como lo señala Vygotsky, 1986, en su teoría sociocultural, donde el lenguaje es la herramienta mediadora del pensamiento. Sí, eso me recuerda que además autores como Halliday han destacado que el lenguaje cumple funciones esenciales como lo son la función interpersonal, la función representativa y la función textual. Esto significa que a través del lenguaje oral no solo comunicamos hechos, sino que también establecemos relaciones y organizamos nuestro discurso de una manera coherente. De acuerdo con lo que dice Belén, sabemos que la oralidad tiene un valor pedagógico porque permite a los estudiantes construir y compartir conocimientos, expresar opiniones y desarrollar habilidades sociales. El desarrollo de la oralidad en secundaria es crucial para su éxito académico y para formar ciudadanos críticos y participativos. Así es, y para lograr esto debemos contar con propuestas didácticas sólidas que promuevan la participación activa y el pensamiento crítico. El aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, conecta a los alumnos con temas reales, promoviendo diálogos y argumentaciones auténticas, lo que hemos hecho a lo largo de este semestre. Quisiera profundizar en el valor del lenguaje oral. No solo es un medio para transmitir información, sino que es un espacio para la construcción de identidad y comunidad. Cuando hablamos, influimos en nuestro entorno, pero también construimos un significado compartido, como lo plantea Bakhtin con el concepto de dialogismo. Además, el lenguaje oral nos permite negociar sentidos en tiempo real. A diferencia de la escritura, es inmediato, flexible y social. Es por eso que en la educación secundaria es fundamental trabajar la oralidad, no solo como repetición, sino como argumentación y construcción de conocimiento. Estoy de acuerdo contigo, Ariadna. De hecho, el desarrollo de la oralidad fomenta habilidades cognitivas superiores, según la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, los estudiantes no solo recuerdan información, sino que analizan, evalúan y crean nuevos argumentos durante una conversación o debate. Esta profundización cognitiva fortalece su aprendizaje integral. Por eso, en nuestras clases no basta con pedirles que hablen, sino que hay que diseñar actividades que promuevan el pensamiento crítico y el respeto por las ideas de los otros. Perelman destaca la importancia de la argumentación para formar ciudadanos democráticos capaces de dialogar y persuadir con ética. Además, debemos considerar el contexto sociocultural y la diversidad lingüística de los estudiantes. Las prácticas orales deben respetar y valorar la diversidad para fomentar un ambiente inclusivo, donde todos puedan expresarse y ser escuchados. Esto también fortalece la autoestima y la participación activa. Ahora, hablando de propuestas concretas, el aprendizaje basado en proyectos, ABP, es una metodología que hemos visto que funciona muy bien para desarrollar la oralidad. Permite a los estudiantes investigar, dialogar y presentar sus hallazgos en formatos orales auténticos como exposiciones, debates o podcasts. Exacto. Además, las dinámicas de debate estructurado que hemos practicado en algunas clases, ya estando frente a grupos, son ideales para enseñar, argumentar con evidencias, escuchar activamente y respetar turnos.
Para esto es fundamental que los docentes enseñemos las reglas del debate y brindemos ejemplos claros para que los estudiantes puedan internalizarlas. Otra propuesta innovadora es el uso de podcasts escolares, donde los alumnos pueden planear, grabar y editar sus intervenciones. Este recurso tecnológico les da la oportunidad de practicar la oralidad en un espacio menos formal y con la posibilidad de repetición y mejora, lo que fortalece la fluidez y la dicción. También es importante integrar actividades de metacognición, guiar a los estudiantes a evaluar su desempeño oral mediante rúbricas o listas de cotejo claras y retroalimentación constante. Como vimos en las lecturas, Flavet señala que la metacognición impulsa el aprendizaje autónomo y eso se refleja cuando los alumnos reconocen sus fortalezas y áreas de oportunidad en la comunicación. Para cerrar este apartado, no olvidemos que para crear un ambiente seguro es clave. Según Freire, la educación debe ser un acto liberador, así como los estudiantes se animan a expresarse sin miedo al error, experimentando con el lenguaje y enriqueciendo sus habilidades comunicativas. Para resumir, el lenguaje oral es fundamental porque es el medio natural de comunicación humana y un instrumento para el pensamiento y la interacción social, tal como nos enseñó Vygotsky. Una experiencia vivida en la escuela secundaria es cuando pasaron a presentar su producto final, en donde ellos debían describir oralmente cómo era su revista digital, y para ellos fue un reto porque no saben cómo expresarse o cómo comunicarse de una manera adecuada. Además que el desarrollo corporal fue una falla para ellos porque se ponían muy nerviosos o no estaban tan al tanto con estas características o este ejemplo. Bueno, también para compartir una experiencia, yo lo que me pasó en la escuela de prácticas es de que ellos casi todos mis alumnos no platicaban o daban su opinión. Si yo les preguntaba, ellos no me sabían responder, y también fue algo que me comentó mi maestra titular, que a lo mejor fue también por la falta de confianza que existe hacia uno como docente en formación, ya que nunca habían trabajado conmigo, no saben cómo soy, y lo que a mí me sirvió mucho fue aplicar estrategias para fomentar esa participación, donde les saliera más natural, no teórico, sino de que lo que ellos supieran, o de que ellos pues sí supieran lo más relevante del tema. Durante mi estancia en la escuela secundaria realicé diferentes estrategias con la metodología basada en proyectos comunitarios. Por ejemplo, usaba estrellitas que guiaban a la participación de los alumnos. Y principalmente el proyecto final se optó por un círculo de lectura de textos de divulgación científica, donde cada alumno tenía que leer su texto. Además, expresaban sus dudas sobre el texto leído a los autores de este. Y aplicaron la reflexión y pensamiento crítico al comprender cada uno de los textos de divulgación científica que se realizaron durante este proceso de planificación y conducción de la práctica. Bien, otro punto importante que quiero considerar es que en mi escuela secundaria tenían la problemática del uso del celular, pero más allá de esta problemática podemos encontrar áreas de oportunidades, por ejemplo, integrar esos recursos tecnológicos para la elaboración de podcasts y los alumnos puedan desarrollar la oralidad mediante actividades metacognitivas que también ayuden a mejorar la fluidez y la autoconciencia comunicativa de nuestros estudiantes. También quiero compartirles mi experiencia que viví con los alumnos en la escuela secundaria de prácticas. Bueno, los alumnos al inicio de las clases, pues se mostraban con alguna disposición. O sea, ellos siempre querían platicar, opinaban de todo. Entonces yo me di cuenta que con ellos, pues la oralidad podría ser un poco más sencilla, pero en algunas clases pues me costaba un poco más de trabajo hacer que otros alumnos hablaran, porque a veces solo me enfocaba en las personas que hablaban más, pero en los que no era como que no los veía tanto. Entonces hubo sesiones donde yo tuve que trabajar con esos alumnos para desarrollar su oralidad. En su proyecto que ellos elaboraron tenían que exponerlos. De esa manera yo pude evaluar pues la forma en la que ellos
hablan, en cómo es que ellos transmiten lo que saben hacia otras personas a través de su oralidad. Entonces ellos expusieron su proyecto, que fue un serial biográfico, y a través de eso ellos creo que pudieron desarrollar un poco mejor su oralidad y bueno, también algunos otros mejorarlas porque les daba como retroalimentación de lo que dijeron, o si decían como alguna palabra que no supieran cómo decirla, pues yo les ayudaba, o también les daba como mejoras de pues puedes levantar más la voz, o inclusive que pues cambiaran algunas palabras en su vocabulario. También pues con ellos fue una retroalimentación tanto individual y grupal, donde pues intervenimos todos y pues creo que al final todos aprendimos sobre esto. Además, considero que la oralidad es fundamental en el proyecto que realicé, que son los textos de divulgación científica, porque permitió a los estudiantes una comunicación efectiva y accesible de la información científica a audiencias diversas, pero se enfocó más en la comunidad estudiantil. Con el círculo de lectura de los textos de divulgación científica, rescaté que la oralidad permite una comunicación directa y personal con la audiencia, lo que puede aumentar la comprensión y el interés de la información científica, ya que me basé en temas de interés común de los estudiantes, no solo planteándoles o imponiéndoles un tema, sino que ellos se interesaran en algún tema de ciencia y quisieran indagar sobre la investigación. Y asimismo, no solo tener una fuente de consulta que puede ser internet, sino basándose también en encuestas, entrevistas con científicos o con personas que estuvieran especializadas en el tema o que consideraran ellos que son expertos en este tipo de temas para que la información fuera verídica. Bueno, gracias a todas estas actividades y a las aportaciones que nos compartieron, podemos decir que la oralidad se volvió algo cotidiano y natural dentro de las aulas de clase y pues los alumnos ya no lo ven como una tarea, sino como una forma de expresarse. Sí, gracias a todas por esta conversación tan enriquecedora. Invitamos a docentes y estudiantes a poner en práctica estas ideas, que la oralidad siga siendo un motor fundamental en la educación. Gracias por escucharnos en Voces que Conectan. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Sigamos hablando y construyendo comunidad. Síguenos para más contenido. Free audio post production by alphonic.com.